Bueno, hoy vamos a hablar también un poco de todas estas personas, pues, que se ofrecen a Dios en cuerpo y alma y en espíritu, digamos. El trabajo de Dios, porque digamos que son trabajadores también eh, de Dios, trabajadores de la Iglesia y trabajadores en todo aquello que se supone que han decidido hacer y sobre todo que llevan hacia adelante. Sobre todo, gracias a Dios, nunca mejor dicho, que esperemos que todos no sean igual y que todos no usen esa herramienta de ese amor hacia Dios, pues para hacer otras cosas que no tienen que hacer en su camino de vida y sobre todo pues abusar de los que más necesitan de apoyo, de ayuda y digamos que en el puesto en el que están, pues sobre todo ejerzan ese poder sobre los más necesitados, digamos, pero en una forma no grata, sobre todo para ayudar. Bueno, tanto curas como sacerdotes son sobre todo ellos, muchos de ellos, no digo todos, porque yo conozco sobre todo que son también quienes defienden pues todo aquello que han emprendido en el camino y sobre todo pues ayudan a quienes lo necesitan, sobre todo sin pedir nada a cambio, digamos. Esos son los verdaderos trabajadores de Dios, digamos, a mi manera de ver, no aquellos que como digo, pues abusan de, sobre todo, de las condiciones precarias en las que se encuentra mucha gente o necesitados de ayudas. Bueno, sobre todo todas estas personas que trabajan para la Iglesia, sobre todo son ellos los que dan una mala imagen pues a la Iglesia, al cristianismo, sobre todo dan mala imagen a quien cree sobre todo mucho en Dios, en la Iglesia. Digamos que gracias a Dios solo esperemos que sean unos pocos, que no se engloben todo, porque si no sería, digamos, aunque yo no sé, tal y como está el mundo, yo creo que ya estas personas, muchas de ellas han perdido también su identidad y realmente no trabajan para Dios o no saben realmente lo que están haciendo o si lo hacen pues realmente no se dan cuenta del daño que llegan a hacer al ser humano también. En estos días hemos oído pues unas noticias muy desagradables como otras tantas que a veces solemos ver sobre gente que trabaja para la Iglesia, de un canónigo sobre todo muy bien situado en la Iglesia y económicamente sobre todo, el cual recogía en su casa pues sobre todo a jóvenes necesitados. Estamos hablando de personas que están en las calles, personas pues a lo mejor hasta incluso con adicciones, personas muy necesitadas. Y este canónigo digamos que fue advertido ya por la diócesis de que lo que estaba haciendo pues le traería problemas y que no debería de hacerlo y mucho menos en su casa, el cual pues digamos que también ahora se ha dicho que por dinero pues pedía favores sexuales a todos estos necesitados o a algunos de ellos que recogía de la calle sobre todo, y lo que es una vergüenza para la Iglesia, es una vergüenza para todos los que trabajan eh, hacia Dios y como digo, esto no es solo un caso aislado, ya se han presentado muchos casos, en muchas partes del mundo también hay gente que se dedica a lo que es la Iglesia, a defender el cristianismo, pero sobre todo a apoyar a quienes más lo necesitan y esperemos, como digo, que no sean, pues digamos, manzanas podridas, porque son para mí manzanas podridas, las cuales es un trabajo el que han decidido hacer, sobre todo guiado por Dios, pero que detrás está todo, digamos, todo lo más depravado que pueda haber en el ser humano. Bueno, pues este señor pedía esos favores, eh, bueno, a veces les daba dinero, pero también como bien eso, pues aparte, pues esos favores sexuales de jóvenes y
sobre todo pues ha sido hallado muerto con signos de asfixia, pero ahora pues han cogido a una de estas personas, a uno de estos chicos, que posiblemente pues era uno de los que ayudaba económicamente, pero también a cambio de favores sexuales. Es increíble para mí pues, cada vez que sale una noticia de estas, porque da mucho que pensar a toda la sociedad, sobre todo que tiene confianza en los curas, en los sacerdotes, que sobre todo van a contarles, digamos, bajo confesión, muchas cosas privadas de sus vidas, y no se dan cuenta pues que realmente detrás de un cura, de un sacerdote, se esconde un hombre como cualquier persona, de carne y hueso, con sus debilidades, con sus depravaciones, con sus, vamos, eh, como digo, esperemos que no todos sean igual, aunque yo en el siglo que estamos viendo un descontrol total de mucha gente de esta que se dedica a la iglesia porque es un trabajo, se ganan la vida también, digamos, representando a lo que es la iglesia, eh, que lo que digo yo, a veces, si se mira bien, si es devoción o perversión, digamos, después de lo que hemos oído del cura este, que no es un caso aislado, están saliendo muchos, es devoción o perversión, una manera más fácil de tener esa perversión, pero sobre todo lo que más pena me ha dado, el abuso hacia quienes más lo necesitan, personas que están tiradas en las calles, personas que no tienen el calor de nadie, personas que digamos, con esa desesperación acuden a estos curas, a estos sacerdotes, a estos párrocos, a pedirles ayuda, ese apoyo que necesitan. Bueno, y a estas personas que están situadas económicamente muy bien, pues solo se les ocurre pedir favores sexuales a cambio. Es increíble lo depravado que llega a ser el ser humano, y más cuando se hacen llamar trabajadores de Dios. Una vida fácil a costa de Dios, como digo, devoción o perversión, destrozando pues sobre todo los mandamientos de Dios y destrozando vidas. Es algo vergonzoso, muy vergonzoso supongo que más para la iglesia, porque como digo, no son casos aislados, y, y yo creo que en el siglo que estamos y lo que se ha de ver más hacia adelante, creo que es un camino fácil para mucha gente para ganarse la vida, trabajadores de Dios, pero que realmente detrás se esconde pues muchas vidas, como digamos aquí turbias, como hemos visto con este cura, este canónigo, que bueno, o sea, recogía gente necesitada de la calle, ofrecía su casa. Lo que yo no entiendo es cómo había sido ya advertido digamos, eh, por la diócesis de que no recogiera gente de la calle en su casa, que eso iba a traer problemas, y bueno, y como todo su entorno lo sabía, y no han hecho nada, sobre todo gente de la diócesis, no han hecho nada, y posiblemente también sabían lo que había detrás, lo que este señor estaba haciendo, pero yo pienso que como todos estos casos referentes a la iglesia, pues son siempre tapados, son siempre escondidos, porque parece que no interesa que se sepa lo que hace esta gente realmente, los trabajadores de Dios, bueno, o así se hacen llamar, pero muchos de ellos detrás pues tienen vidas paralelas, y hacen auténticas barbaridades, como este señor recogía jóvenes de la calle, pero luego para pedir favores sexuales a cambio de dinero. Bueno, yo creo que no tiene calificativo, porque podría tener muchísimos sin ninguno bueno, pero para mí es un sinvergüenza, porque no tiene otro nombre, y, y que bueno, y hasta dónde es capaz de llegar el ser humano, eh, bajo, escudándose en el mandato de Dios, de la iglesia, de todo lo que lleva a cabo. Y como digo, esperemos que en muchos países, donde sobre todo
cristianos por el mundo. Esperemos que todas esas personas que trabajan también trabajo de Dios, pues que esperemos que no estén haciendo por ahí también auténticas barbaridades eh, con la gente a la que ayudan, con la gente que se supone que necesitan ese apoyo, que necesitan ese calor humano y que precisamente ese calor humano lo estén desempeñando de otra manera. Vuelvo a decir, es algo, digamos, demencial que se escuden en la religión, en Dios, para hacer todas esas fechorías, para hacer todas esas maldades y bueno, pues, ¿qué voy a decir? Pues se ha encontrado pues con un zapatico a su medida, claro, a ver, si este señor ofrecía dinero a cambio de favores sexuales, pues se ha encontrado pues lo que se tenía que encontrar. Eh, para mí eso no es la religión, no es el cristianismo, no, es algo que no concibo que estos trabajadores de Dios pues hagan esas cosas y menos con la gente que peor está, la gente más necesitada. Y como digo, gracias a Dios que no todos son así. Hay algunos que tienen muy claro dónde están y tienen muy claro lo que es ayudar al que lo necesita y no aprovecharse de esas debilidades, sobre todo de personas que están en las calles tiradas o personas con adicciones o personas pues como ha hecho este señor, este canónigo, que es lo que ha hecho, abusar pues de todas esas personas necesitadas y es algo horrible también pues ver que haya personas así, que como digo, estamos en el siglo XXI, pero creo que es lo que, porque en vez de ir hacia adelante, la sociedad progresando y digamos el ser humano evolucionando a mejor, digamos que el ser humano va evolucionando pero a peor, sobre todo porque lo estamos viendo en muchos acontecimientos del mundo, de la vida, y el ser humano desde luego no deja indiferente a nadie, sobre todo, como digo, estos trabajadores de la iglesia que se supone que representan a la iglesia, eh, que son ellos principalmente los que dejan en mal lugar, digamos, a la imagen, le dan mala imagen a lo que es la iglesia, a lo que representa el cristianismo, a lo que representa Dios. No es nadie quien dé mala imagen, sino la mala imagen la dan ellos con sus actos, como ha hecho este sacerdote, este canónigo. Y digamos que se deberían de plantear muchos de ellos antes de hacer esos votos, si es devoción o es perversión, si es una tapadera para sus perversiones en la vida, pues antes de dar ese paso, digo yo, y, y es una vida fácil pues a costa de Dios y a costa de los que más lo necesitan sobre todo. Como he dicho, destrozando mandamientos, destrozando todo lo que representa, digamos, el ser cristiano, la iglesia, destrozan los mandamientos de Dios y destrozan muchas vidas, sobre todo a quienes pillan también. Bueno, y este era el pequeño mensaje también que quería dar hoy también sobre dónde vamos a ir a parar también con todos estos personajes que están saliendo, pero que sobre todo detrás hay muchos más. Creo que solo nos enteramos de la mitad, porque si nos enterásemos de todo sería, bueno, yo creo que sería una vergüenza total para la Iglesia, pero solo nos enteramos de muy poco, muy poco. Pero soy una de las personas que lo tengo muy claro, que detrás pues, de la Iglesia, pues como antiguamente se esconde, como cuando estaba la Inquisición igual, se esconde pues igual, se esconde mucha perversión y es como un escudo que tienen también los trabajadores de Dios. Digamos, de una manera, es un trabajo de ganarse la vida, digamos, de un trabajo exactamente igual que otro, pero también pues es penoso
que escudándose en Dios, pues también, o en la religión, pues también hagan estas cosas con los más necesitados, con quienes peor están. Y como digo, gracias a Dios que no todos serán iguales o no todos cometan esos actos contra quienes más lo necesitan, porque si no, esto sería, bueno, yo creo que sería un caos también, pero bueno, también es cierto que solo sabemos un cachito de lo que se esconde detrás de la iglesia, pero ahí, ahí habrá muchísimo, muchísimo, pero por eso no vamos a dejar de creer como yo en Dios o en mis ángeles o en mis protectores, porque voy a seguir creyendo igual, pero tampoco voy a hacer, digamos, oídos sordos, como se dice luego, a las noticias que se oyen, a la realidad de lo que se está viviendo sobre muchas personas de estas que representan lo que es el cristianismo, representan a Dios y sobre todo es algo que no se debe de tapar, que no se debe de esconder, porque hay sobre todo que concienciar también de que estos trabajadores que trabajan para Dios y, y para ayudar a los pobres, a quienes más lo necesitan, pues que no abusen de esa condición que tienen, sobre todo, o de ese estatus social, pues para hacer todas estas cosas también, digamos. Bueno, y este es el mensaje también que os quería dejar hoy.